Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Un fin de semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con, como siempre, pues nosotros gustosos de compartir con ustedes historias deportivas de muchos personajes que ya han pasado por aquí. El día de hoy tenemos el programa número 206 en 3 temporadas que ya tenemos de aquí al aire. Desde el año 2021 nosotros cumpliendo con ustedes y llevándoles lo mejor que tiene la vida, que es el ámbito deportivo, ¿no? Ya vamos a conversar con el invitado del día de hoy, un invitado de lujo, como no puede ser de otra manera también. Siempre nosotros, como digo, trayendo aquí a personajes del ámbito deportivo y sobre todo a historias inspiradoras, ¿no? Historias que nos invitan a seguir practicando el deporte, a iniciar en la práctica deportiva y a mantenernos también en la práctica deportiva. Así es que esto no fuera posible sin ustedes. Siempre están pendientes de las entrevistas, siempre están por ahí ayudándonos a compartir, dándole me gusta a las entrevistas, y eso es súper importante para nosotros porque con eso nosotros también podemos seguir. Eso es un aliciente para nosotros, un aliento para que nosotros podamos seguir entrevistando a más personas, a más gente, y poder también entregarles a ustedes esas historias deportivas. Queremos agradecer también a las empresas e instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes, y es así que agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi que retransmite esa entrevista. Ahorita precisamente debe estar en controles don Patricio Pinza, ahí ponchando nuestra entrevista y dándonos pues ya esa salida en lo que es 93.5 en FM. Así es que si no puede usted revisar, muchas veces podrá estar conduciendo en la carretera y no quiere perderse la entrevista, pues en la 93.5 en FM puede localizarnos ahí en la Radio Pública de Cotacachi, en todo lo que es el sector de Imbabura, zona norte de Pichincha y zona sur de la provincia del Carchi. Queremos agradecer también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, que precisamente en esta semana ha firmado con nosotros un nuevo contrato por un tiempo más para que pues se convierta también en nuestro sponsor oficial. Asimismo, queremos agradecer a Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, ubicados en la Tuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y su sucursal en Ibarra, en la avenida Eliodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, sus 2 salidas a las 6:10 de la mañana y a las 2:10 de la tarde en esa ruta. Y la ruta Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo, el regreso, la salida a las 3:30 am y el retorno a las 4 de la tarde. A Comercial Pasquel, todo lo que usted necesita, pues lo encuentra en Comercial Pasquel. A Comercial Isabelita, este espacio que nos brinda pues nuestros buenos amigos de Comercial Isabelita para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. También agradecemos a Super Pizza Doble Queso allá en Atuntaqui y también al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado. Gracias a ustedes también, como les digo, por siempre permitirnos ahora entrar en los dispositivos móviles. Desde el programa, me parece 204, estamos ya saliendo a través del YouTube también. Así es que si usted ya tiene mala vista, ya no le funciona muy, suscríbase ahí al canal de YouTube, póngale el YouTube en la televisión y también puede seguir nuestra entrevista los días domingos a las 8 de la noche. Y como queda ahí, pues ya para la eternidad, usted puede, cualquier rato que usted tenga libre, pues conseguir esa entrevista ahí en el YouTube. Con esto, pues, nos vamos a la primera pausa publicitaria y enseguida ya volvemos con la entrevista del día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the
Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la iluminación del Parque Central de la Parroquia de Quiroga y en el mantenimiento de iluminación del pretil Calle García Moreno, sonido e iluminación del Parque La Matriz, con un monto de inversión de $89,457 con 21 centavos. Este mantenimiento comprende el reemplazo de luminarias, tanto en camineras como en áreas verdes. Además, el mantenimiento de mobiliario, como son bancas, rejas e iluminación decorativa. Además, se incluirá el sonido ambiental en el Parque de la Matriz, con un plazo de ejecución de 90 días. Cotacachi se pone bien. Amigos y amigas, volvemos con ustedes ya el día de hoy, listos para conocer a nuestro invitado del día de hoy. Creo y estoy seguro también de que gozo de su amistad. Nos hemos conocido ya durante algún tiempo, desde hace algunos años atrás, siempre en veredas contrarias, creo, en el tema futbolístico, por ahí siempre, como digo, de rivales. Últimamente nos hemos encontrado ya como parte de un mismo equipo, y el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Yepes. Él es, pues, puedo decir ahora ya dirigente también, ¿no? Es futbolista, ex deportista, después te involucraste un poco en el tema del arbitraje también. Y hoy por hoy también eres parte del ámbito dirigencial deportivo, porque no sé si todavía estás a cargo, pero estabas a cargo de hacer, pues, el torneo bien llamado, que es el torneo del barrio Copacabana. Antes de eso, Carlitos, te agradezco mucho por estar aquí, te agradezco mucho por el tiempo y el espacio que te has dado, y el día de hoy, pues, voy a conocer tu historia deportiva. ¿Qué tal, Ivancito? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. En realidad me siento halagado de estar aquí a tu lado, como te dije, y compartir un poquito de las vivencias mías desde que yo nací, desde que hasta el momento donde estoy. Toda mi vida metido en el ámbito deportivo, más que todo en el fútbol, ¿no? Toda la vida el fútbol, toda la vida ha marcado, creo que tu vida, el tema del fútbol. Pero antes de empezar con el tema del fútbol, quisiera preguntarte esta cuestión del barrio Copacabana. ¿Qué significa el barrio Copacabana? Porque a la final me parece que tu infancia, tu adolescencia, la pasas ahí, o por lo menos tenías el contacto con personas de ahí, ¿no? Sí, mira, verás. Mi infancia la pasé, puede decirse, en el centro de Otavalo, literalmente en el mercado 24 de mayo. Mi mamá tenía un puestito en el mercado 24 de mayo. Y en una entrevista que yo te escuché a ti en cuanto a mi papá era chofer de los buses, de los dos primeros buses que había de la ciudad de Limbaya a Puñaro y a La Joya, y fue uno de los pioneros. Y te respondo, sí, mi papá fue deportista, pero mi papá empezó el fútbol en la ciudad de Ibarra. Entonces, mi niñez fue el fútbol en Ibarra. Yo nací en Otavalo, ¿Creciste ahí? Crecí en Otavalo, pero yo empecé en el fútbol en Ibarra. ¿Ya? Todo lo que es fútbol barrial, indoor fútbol, todo lo pasé en Ibarra. Si tú muy bien sabías, o la gente que me conoce, yo precisamente en el barrio Copacabana ingresé a jugar a los 15, 16 años más o menos. ¿Ya? Entre cuando yo tuve ahí 16 años. Y eso porque me llevaron unos amigos. Es cierto que yo ya viví ahí en el Copacabana, pero te comento, los primeros años en el Copacabana tampoco iba. Me he caracterizado por no ser tan responsable e ir a jugar. ¿Por qué? Porque prefería irme a jugar a Ibarra. Como te decía, mi papá creció allá, es de Ibarra, mis papás son de Ibarra. Mi papá empezó a jugar el fútbol en la ciudad de Ibarra, y todos los domingos vamos al fútbol, y yo cogía igual mis zapatos de fútbol y con él a donde iba a jugar. ¿Ya? Mis tíos igual, futbolistas, tenían un equipo allá. Nació en el barrio La Florida, justo en la entrada de Ibarra. Por ende, tenía un equipo donde jugaba toda la vida mi papá, que se llamaba Unión Florida.
Entonces, yo ahí crecí en el fútbol en la ciudad de Ibarra. ¿Cómo crees tú que pesa ese ejemplo de tu papá jugando el fútbol en ti? Porque siempre es el ejemplo, ¿no? Siempre es de ver a alguien o alguna persona, porque yo creo que si un niño se desarrolla en un ambiente en donde reine, por ejemplo, el sedentarismo o no se haga actividad física, por lo general va a atender a eso toda su familia, ¿no? Pero tú te crías o creces en un lugar donde tu padre es futbolista y pregona con el ejemplo, ¿no? Sí, creo que tuvo mucho que ver. Y te comento, o sea, mi papá jugaba donde era antes del Ferro Norte, donde ahora es el terminal de Ibarra. Ahí había una cancha muy grande y me encantaba ir a jugar allá. Cada quien tenía, y tengo un grupo de amigos de Ibarra donde somos casi la mayoría de mi leva. Entonces, mira, eso influyó mucho en mí. O sea, ese impacto, a pesar que como dijo una vez mi mamá me dijo, ¿no? Tú desde la barriga creo que pateabas pelotas porque me hacías doler mucho en la barriga. Entonces ¿Ya? dije, entonces, mira, y eso fue algo que marcó mi vida. Marcó mi vida porque desde ahí en adelante toda la vida mía fue fútbol. Pero hay que dejar en claro algo. Cuando yo tuve mi primer hijo, ¿no? Me paso a este paso, ¿es por qué? Porque cuando yo tuve mi primer hijo y él nació, yo lo primerito que le dije a mi esposa, sabes que yo a él nunca le voy a inculcar el fútbol. Igual a mi segundo hijo, no les voy a inculcar, que ellos vean y decidan lo que ellos quieran. Ya. Mira, son futbolistas, ¿no? Entonces, no es que yo les he inculcado, ¿no? Creo que han visto en mí un ejemplo también. No, eso es lo primordial. O sea, como te dije, a mí me encanta el fútbol, metido en el fútbol, jugando fútbol, dirigente de fútbol, árbitro de fútbol y todo metido en el fútbol. Ya. Tú dices que tu niñez se desarrolla en el mercado de Otavalo y en la ciudad de Ibarra. Ujú. ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza cuando se habla, por ejemplo, del mercado? Porque me imagino que también te juntabas ahí a jugar fútbol, ¿no? Sí, mira, en el mercado tuve muchos amigos. Nosotros deseábamos que sean vacaciones porque nos reuníamos todos. Y te cuento, la mayoría, 7 de la mañana. En ese tiempo no había celulares, no había nada. Entonces, 7 de la mañana nos topábamos en el mercado, salíamos a buscar una cancha. Si no encontrábamos una cancha, al frente era el colegio Coyahuaso. De repente estaba abierto, nos entrábamos a jugar. Así sea sin permiso, nos entrábamos, jugábamos, rompíamos vidrios, rompíamos cosas, pero ahí estábamos. No había cancha porque ya nos prohibieron jugar algunas veces. Salíamos, en los portales nos poníamos a jugar. Ya. Mira, desde ahí tengo un montón de amigos que ahí empezamos. O sea, ahí se empezó esa historia del fútbol, como te dije. Y en el transcurso del diario vivir, tuve un amigo, Jorge Hernández, no sé si le conoces, que ahora es árbitro, que le decimos Taker. Él sacó un equipo de fútbol y nos fuimos a jugar. O sea, todo un grupo de amigos como te dije, solo del mercado. Ya. Y ¿Quiénes eran, por ejemplo? ¿A quién recuerdas de ese grupo de amigos? Iván Vela, Ya. Jorge Hernández, el hermano Edison Hernández y Alvarito Coronado también se sumaba en ese claro, tiempo. por su porque él mamá. por la mamá tenía. Mira, con él también hemos tenido una amistad desde niños y él lo ha de recordar. Claro que yo soy un poquito mayor que ellos, ¿no? O sea, pero, mira, Ya. son amigos que todavía perduramos hasta ahora, nos acordamos. Como te dije, mi mamá tuvo un puestito ahí y yo mi niñez me crecí ahí humildemente. Y ¿cómo era antes? Tú sabes que antes no había escuelas de fútbol, nada de escuelas de fútbol, uno a jugar donde vaya, en la calle, en los portales, como te dije, en los colegios, nos metíamos a jugar con tal de hacer deporte. O sea, prácticamente tú llegabas con tu mamá al puesto de tu mamacita y desaparecías. No es que Sí, te quedabas ahí y y ibas a jugar al fútbol. a veces te comento, o sea, una anécdota que me viene a la mente, ¿no? Nosotros salíamos a jugar fútbol y a veces no encontrábamos una cancha. Todo mundo en ese tiempo que había pedir permiso, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Evitamos permisos, no pedimos permiso y como no encontramos cancha, nos fuimos a la Ciudadela 31 de octubre, donde es el Colegio San Luis y nos jugamos para allá. Ya. Todas las mamás preocupadas porque nos perdimos creo que era 7, 8 de la mañana y llegamos 3, 4 de la tarde, todo el día jugando. No Sin nos cansamos. almuerzo, sin nada. Almuerzo, pero todo el mundo preocupado por nosotros. Ya. Es algo que me vino a la mente en este momento que me Ve, recuerdo. y me imagino que, eso te digo, o sea, hablar ahora de ir a
hablar ahora del espacio que hay entre el mercado, o sea, ahora donde es ahora la plaza cívica, a la ciudad del 31 de octubre, debió ser una travesía completa, pues no, porque ahora, digamos, como hay casas, todo está poblado, es relativamente cerca, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo me imagino que no era tan poblado y estaba lejos. Claro. Sí, para mí, por ejemplo, que yo vivía en la ciudad de la Coyahuasi, cruzar únicamente a la ciudad de Limbaya era una proeza, pues, ¿no? Y claro, después era la hablada de papá y de mamá, pues, ¿no? Imagínate irse a la 31 de octubre a jugar. Sí, sí, no, tú sabes que ahora ya hay puentes que puedes pasar, pero esa era una trayectoria tan grande y mira que éramos pequeños, ¿no? Éramos de 6, 7, 8 años de edad, donde nos íbamos y nos fuimos, como te dije, sin permiso alguno. Lo importante era ir a patear la pelota, a jugar fútbol. Cuando tú hablas del fútbol en Ibarra, me imagino que allá también dejaste muchos amigos. Sí, y mira que los estoy como recién nuevamente estoy como juntándome con ellos, porque hay un grupo de amigos que me invita a jugar los días lunes en una cancha sintética y me encontré de casualidad con un amigo y él me invitó para otro día, entonces estamos en eso de que volvamos a unirnos aunque sea a la vejez para jugar. Y sí, mira, yo como te dije, todos los domingos era infallable que yo vaya a Ibarra a jugar fútbol. Me juntaba con mis amigos. Igual, como te dije, ¿no? El Ferro Norte era un espacio súper grande. Grandísimo. Entonces, había espacio lo que quiera para jugar. Mientras mi papá jugaba el campeonato ahí sí había ligas barriales. Jugaba, yo me cogía una cancha al lado y dele, jugábamos con los del otro equipo. Porque ahí, como te digo, era más hermoso que ahora. Que los niños más se dedicaban a hacer deporte, a jugar fútbol, ir a la cancha con los papás, quedarse en casa. ¿Tu mamá les acompañaba también? Mi mamá muy poco. Te comento, mi mamá no le gustaba mucho el fútbol. De mi mamá casi nunca tuve el apoyo del fútbol. Pero bueno, entonces yo me escapaba con mi papá. Ya. No, entonces era lo primordial. Y como tengo un hermano que me seguía, entonces a veces le decía, tú quédate con mi mamá y yo me voy con mi papá. Porque a él tampoco le gustaba el fútbol, ¿no? Ya tanto verme jugar fútbol a mí, creo que él también quiso meterse en el fútbol. Pero bueno, no. ¿La escuela, Carlitos, dónde estudias? Yo estudié en la escuela Simón Bolívar. Ya. Me imagino que ahí también hay gratos recuerdos del tema futbolístico, Sí. porque era una de las escuelas que tenía, ¿no? Esa rivalidad que especial con la 10 de agosto. Exactamente. Te comento, como te había dicho al principio, ¿no? Yo era como inmiscuido. Hay que saber reconocer, tenía mis cualidades, porque desde que nací, como te dije, tuve una pelota de fútbol, y entonces en la escuela de fútbol no me gustaba salir en la selección. ¿Por qué? Primero, era chiquito. Ya. Yo como que estaba cohibido por mi porte, era pequeñito. Tanto hacer, llegué a la selección de la escuela en 6º grado. Ya. Como que me obligaron, ¿no? Porque había los juegos internos de la escuela y todo eso. Llegué a la selección de la escuela en 6º grado. El único año de la escuela que yo jugué. Y me acuerdo que cogieron y me dieron una camiseta. Y hasta ahora me acuerdo que era una camiseta amarilla como la de Brasil, con la número 10. Y me dijeron que soy el capitán. Entonces me sentía tan halagado. En ese tiempo, tan feliz. Chuzo, creo que derramé lágrimas cuando me entregaron la camiseta. Entonces, mira, y ese campeonato se jugaba en Monserrate, en una cancha de tierra. Y creo que quedamos vicecampeones en ese año. Ya. Creo que perdimos con la 10 de agosto o con la Católica. Ya. Entonces, no marqué ni un gol. Y algo que tú no sabes, mi vida siempre fue ser delantero. Antes se lo conocía como delantero derecho o delantero izquierdo porque yo manejaba las dos piernas. Siempre fue. Entonces, ya a la vejez creo que me volví mediocampista. Qué bueno, Carlitos. Igualmente, ¿no? Creo que el tema de la escuela, ¿quién descubre esos dotes? Porque en la escuela me han hablado, en la escuela al menos Simón Bolívar me han hablado de algunas personas, ¿no? No recuerdo ahorita el momento el nombre, pero era un licenciado alto nomás, el que se encargaba de gritarles, de alentarles. Sí. Mira, yo en 6º grado tuve, mi profesor fue, no me acuerdo cómo es, el apellido es Jurado, y le hicieron cargo a él de que se haga de la selección. Entonces, de hecho, me fue jalando, ¿no? Entonces, porque ahí sí ya perdía clases yo y perdía clases él también, porque él nos entrenaba y hacía las cosas.
sea, mi miedo siempre fue eso, de perder clases. Y así fue igual en el colegio. Yo nunca fui de la selección del colegio, por ese mismo miedo, porque antes, no sé si te recuerdas, en el colegio Otavalo había unos profesores, pero súper estrictos, que no les importaba absolutamente nada. Y yo, siguiendo físico-matemático, con los profesores más estrictos del mundo, se podría decir, porque tú salías con permiso, él te ponía falta y allá, y no había cómo decirles nada. Claro. Ese fue Ya. uno de los problemas, que yo nunca salí de la selección. Sí. De la selección, ni del colegio ni de la escuela. Eso fue un problema, me cohibí en esa situación, o sea, y por eso fui una persona tan reservada, tan callada, que, como te dije, o sea, no exigía yo que saliera. O sea, a mí me daba igual jugar o no jugar, como te dije, o sea, yo jugaba los fines de semana en Ibarra, jugaba cuando eran vacaciones aquí en Otavalo, y como no había escuelas de fútbol. ¿Cómo se da? Porque de ahí después ya del ámbito colegial, porque me imagino que en el colegio también jugabas en los campeonatos internos, a pesar de no haber sido seleccionado del colegio. Pero, ¿cómo se da ya el nexo con el barrio Copacabana, con el club Copacabana? Ya, mira, verás, como te dije, yo empecé en las ligas, el fútbol barrial, de 14 años en Ibarra, jugué en el Unión Florida, ¿no? De la Unión Florida pasé uno que se llama Valencia Juvenil, que es del mismo barrio, y así. Y llegó a ese equipo a tapar el Bambola. No sé si el Mauricio Walsh aquí llegó a tapar ahí. Nos conocimos, nos fuimos amigos de allá. En el colegio llegué a cuarto, quinto curso, fue compañero Javier Salinas. Entonces también del barrio Copacabana. El Oso. ¿No? Exactamente. ¿No? Entonces hicimos una buena amistad. Y entre los dos me convencieron para llegar al Copacabana. Ya. A pesar de que yo vivía allá cerca del Copacabana, vivía a una cuadra del centro del Copacabana. Entonces, llegué de 15 años, 16 años al Copacabana a jugar. Ahí hay que recordar que, por ejemplo, en Ibarra eran ligas barriales, pero acá todavía no teníamos esa figura, ¿no? Sí, es otra anécdota que te puedo contar. Allá jugaba ligas barriales, acá jugaba liga cantonal, pero calladito, porque te sancionaban. Ya. Entonces yo jugaba como mi mí, como decía, como te dije, yo era una persona tan callada, tan Perfil reservada. bajo. Exacto, yo me he manejado toda la vida perfil bajo. Entonces yo jugaba allá y jugaba acá. Pero yo prefería irme a jugar a Ibarra que quedarme acá. Ya. Entonces, Les fallabas, entonces. A los amigos les fallabas. entonces pero yo sí o sea, a mí sí me gusta dejarles en claro hasta ahora. Sabes que yo te acompaño, pero mira, y en el tiempo yo soy árbitro, no puedo acompañar por tantas razones. O mira, yo estoy ocupado, tengo esto y no puedo ir. Si es que es así, sí, en buena hora. Si no, no. Entonces la gente admiraba la forma de que jugaba, porque hay que reconocer que yo tenía un estilo diferente a lo de los demás, ¿no? No sé, como te digo, igual desde mi niñez yo aprendí ¿qué se puede decir? Un don, se puede decir, de pasarles por las galletas. Es un don que hasta ahora lo tengo y que mis hijos lo están implementando igual. Yeah. O sea, yo verás, como te dije, mi mami tenía un puesto en el mercado, ¿no? Y le contrataron a la radio Bajay a que lleve comida. Y sabían ir muchos jóvenes. Entonces, en los jóvenes, ahí había un muchacho alto, que me gustaba el estilo de juego de él, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 9 años, más o menos, por ahí. ¿Y qué les pasaba por las galletas? Y mira que yo le dije a él, tú me puedes enseñar a hacer eso. Y él me enseñó unas tácticas que yo hasta ahora no les he enseñado absolutamente a nadie, mira. Entonces, pero con el tiempo también sí va ya acabándose la magia que se hace. No, para nada. En los entrenamientos prácticamente era la cuestión de reírse, ¿no? Cuando ibas y hacías las galletas, y no se diga también cuando jugabas. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, Carlitos. Vamos a agradecer también al municipio de Cotacachi, quien pues nos dice que con más gestión ambiental para vivir bien de los y las cotacacheñas, Cotacachi se pone bien. Para fortalecer la seguridad de las instalaciones del relleno sanitario, garantizar la protección integral de trabajadores, mejorar la limpieza de los vehículos a fin de eliminar olores y gases nocivos con el objetivo de lograr un relleno sanitario más eficiente, seguro y respetuoso con el ambiente. La Administración del Vivir Bien ejecuta mantenimiento y reparación de los vestidores del personal, recapeo del piso del área de clasificación de desechos, cambio de iluminarias y pintura general y la construcción de una rampa para lavado de vehículos, con una inversión aproximada
de $14.984.98. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Agradecemos a nuestros demás auspiciantes, agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Agrocrédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de la vida deportiva de Carlitos Yepes. Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la iluminación del Parque Central de la Parroquia de Quiroga y en el mantenimiento de iluminación del pretil Calle García Moreno, sonido e iluminación del Parque La Matriz, con un monto de inversión de $89.457.21. Este mantenimiento comprende el reemplazo de luminarias, tanto en camineras como en áreas verdes. Además, el mantenimiento de mobiliario, como son bancas, rejas e iluminación decorativa. Además, se incluirá el sonido ambiental en el Parque de la Matriz, con un plazo de ejecución de 90 días. Cotacachi se pone bien. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. El día de hoy estamos conociendo la trayectoria y la vida deportiva de Carlitos Yepes. Ya vamos a conversar, yo creo que si nos detenemos a conversar de todo lo que hiciste en el Club Copacabana, no acabamos de conversar el día de hoy. Y también vamos a conversar sobre este tema de organizar también el campeonato del Copacabana. ¿Sigues todavía al frente del campeonato? La verdad no. Mira, yo empecé más o menos en el año 2001. Empecé como los promotores, porque ya, de hecho, ya me radiqué bien en Otavalo, entonces ya estuve en Otavalo inmiscuido ya de lleno en el Copacabana, que en todo, o sea, lo que es la dirigencia, ¿no? Organización y todo. Deportista también. Exacto, futbolista, deportista, y en todo. Me quedé metido ya en el Copacabana, por mis amigos, hice más amigos, hasta ahora, sabes que me llevo con todo el Copacabana mismo, todo el mundo, si preguntas por Carlos, pues sí, el Copacabana, son muy poca gente, como te dije, yo me manejo bajo perfil, que poca gente sabe que yo estoy viviendo en Ibarra, entonces, y creen que todavía, y la gente pregunta por mí en Otavalo, entonces, como te dije, desde el 2001 empezamos con ese campeonato, creo que ya va por el 23, que se paró por la pandemia, por 2 años que no hubo quien se haga cargo, porque creían que uno iba a estar siempre al frente, entonces ya van por el 23º campeonato. ¿Cuántos organizaste tú? Yo creo que estuve como 18 años al frente, siempre como presidente o como coordinador, y mira que estando así la gente a veces pedía hasta que sea como árbitro. Yo no lo veía ético, pero en las reuniones decían que por favor vaya a pitar yo mismo, entonces tocaba. Listo, Carlitos, vamos solo a repasar nuestros auspiciantes. A la Radio Pública de Cotacachi le agradecemos mucho, a la Cooperativa de Agrocrédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, al Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso, al Café Don León y al municipio de Cotacachi, que nos dice que existen más sistemas de agua para el vivir bien de las y los cotacacheños. Con una inversión municipal de $94,000,
se ejecuta la primera etapa del mejoramiento del sistema de agua potable de las comunidades Iguachupa y San Antonio del Punje, ubicadas en la parroquia de Quiroga. Trabajos que incluyen la construcción de una planta de tratamiento, red de conducción, estructura de captación y sedimentación, beneficiando a aproximadamente 175 familias de estos sectores. Transformamos compromisos en acciones con obras. Cotacachi se pone bien. Nos habíamos quedado, Carlitos, en esta parte de la historia, en donde tú pues sigues jugando en Ibarra, sigues jugando aquí en Otavalo, pero me contabas un poco fuera de micrófonos que no solo jugaste en una sola liga en Ibarra, sino que tuviste por ahí algunos roces también en otras ligas. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, mira, como te dije, yo empecé jugando en Unión Florida, era un equipo tan competitivo en la Liga San Miguel que siempre estaban en interligas. Entonces, yo empecé jugando en ese equipo en 14 años, ¿no? 14 años, 15 años. Y como te dije, de ahí pasó unos inconvenientes en el equipo, se murió un dirigente y se fue perdiendo el equipo Unión Florida. Entonces, ya no hubo tantos viajes a Ibarra con mi papá como que se alejó un poquito igual por el trabajo del fútbol. Entonces, como te decía, me quedé radicado en Otavalo, en el Copacabana, y entonces desde ahí comencé a hacer el fútbol en el barrio Copacabana, en el equipo Copacabana. Pero, como te dije, en el Copacabana jugábamos en Otavalo, más que todo ligas cantonal. ¿Y qué se jugaba? Se jugaba 2 meses y una vez al año, entonces no era tan atractivo. Y por eso yo, como te dije, todo fue perfil bajo. Me iba a seguir jugando en Ibarra. Me llevaron a jugar en un equipo en la Liga Jesús del Gran Poder. Jugué algunos años también ahí, como 5 o 6 años jugué en un equipo donde había jugadores buenos de élite igual. Y como te dije, a mí me llevaron más por la velocidad y por la calidad de juego que tenía. Porque como te dije yo anteriormente, yo era delantero derecho o delantero izquierdo y tenía una velocidad donde te dije que ni los negritos me cogían. Y si me cogían les pasaba por las galletas y les decía, chao, nos vemos. Entonces eso era una de las cualidades mías que yo tuve y por eso fui a parar allá. Igual un tiempo hasta el amigo Alfredo Avilés me llevó a jugar un equipo en la Liga Las Palmas, en Sport Larsen creo que se llamaba, si algo lo recuerdo igual. Pero igual, o sea, como te dije, yo en ese tiempo también, cuando fui para allá, estaba dedicado al arbitraje y tampoco podía fallar en el arbitraje porque era un sustento para mi hogar. Entonces, también solo jugué un solo año por allá. Ya. Llegas ya al Copacabana, dices que te radicas ya en Otavalo, quedas ya radicado en Otavalo. Y yo de lo que recuerdo, porque yo era, en realidad, creo que recién empezaba yo en el tema del fútbol. Y hablar del Copacabana era hablar de cosas serias. Hasta ahora, no, hasta ahora yo creo que es uno de los clubes más representativos de Otavalo. Recién nomás te hablaron cuando jugaste contra el Copacabana y el Fútbol Sala y te decían que ya no te van a dar entrada ahí en el barrio. Sí. Pero lo más importante es que, como te decía, era y es uno de los clubes más importantes que hay en Otavalo, ¿no? Y siempre era protagonista. Y parte de este protagonismo también era yo creo, yo ya te conocí en ese momento cuando ya tú jugabas prácticamente de volante 5 precisamente acompañado de Javier, que creo que hacían una dupla excelente los dos en el mediocampo, ¿no? Igual Javier con su técnica, con su don de juego también, y tú igual con esa visión que tenías de poner pelotas, de hacer correr a los rivales, y también con el hecho de tu técnica también. Pero empiezan esa historia con ese grupo de amigos y también nuestro buen amigo Cristian Gualzaquí, que era arquero en ese tiempo. Ahora ya sí, se ha botado de delantero ya. Sí, a la vejez. Sí, sí, mira, la historia empieza de esta manera, ¿no? Yo cuando tuve 17 años, estábamos en el colegio Otavalo con Javier Salinas. Teníamos un compañero indígena. Y en ese tiempo yo recuerdo que hubo una sub-20 en Agato. Y nos llevó a jugar como refuerzos a mí, a Javier Salinas. Y nosotros fuimos jalando a otros amigos, Darwin Ceballos, que le hacíamos del Sopas, y le metimos a algunos y les jalamos para allá como refuerzos, ¿no? En Agato, y quedamos campeones. Entonces, mira, yo siempre jugué delantero.
Y me gustaba jugar con Javier Salinas porque Javier Salinas me ponía las bolas a correr. Y como te dije anteriormente, yo era velocísimo, ¿no? Cuando era flaquito. Entonces corría, picaba y yo solo cogía, centraba y el delantero solo se encargaba de cabecear o de empujar. Si es que yo tenía chance, igual lo hacía. Entonces empezamos de esa manera, como te dije, yo reforzando ya con 17 años de una sub-20, hubo 3 años sub-20 en ese tiempo. Como refuerzo en el Paucar, en Agato. Y en ese campeonato yo recuerdo que ahí nací, porque yo, si tú muy bien sabes, yo para los equipos profesionales, la verdad, se puede decir, no di. Como te dije anteriormente, tal vez me sentía cohibido por mi porte, porque tal vez tenía un poquito de miedo o dejar mis estudios por esto, porque oportunidades sí tuve. Apoyo no tuve. Apoyo de mi mami, como te dije, no hubo un apoyo para decirte sí, yo le apoyo y váyase. Porque sí hubo una oportunidad que me llamaron unos dirigentes, en ese tiempo era del Aucas, que vaya a aprobarme, ¿no? Entonces, pero tú sabes que para aprobar en ese tiempo uno tenía que pagarse todo. Pasajes, estadía, comida. Y si yo no tenía las posibilidades, como te dije, mi mami tenía un puestito en el mercado, mi papá era un chofer. Y ponerles a hacer gastos, yo decía gastos indebidos, entonces lo dejé. Dije, ¿saben qué? El fútbol profesional no va a ser para mí, yo mejor me dedico a esto, a lo que me gusta, el fútbol amateur, como es hasta ahora. Y fue así, donde nació Carlos Yepes, como te dije, como delantero, ya me metí en el Copacabana de lleno a jugar. Las ligas cantonales, donde no nos iba tan bien, la verdad no nos iba tan bien, había jugadores de renombre, sí. Yo recuerdo que en el año 71, yo no nacía porque nací en el 80, habían quedado campeones. De ahí, cierto es que ya llegué al año 2014, donde en la Liga Barrial, que fue el primer año o segundo año de la Liga Barrial San Luis, empezamos nuestra trayectoria. Ahí en ese año es donde yo ya bajé a ser un volante, porque necesitábamos volantes, y había muchos delanteros. Entonces yo ahí me nací como volante. Entonces ahí hicimos dupla con el Oso o Javier Salinas, como te digo, y hicimos una buena dupla de 5, porque ni él corría, bueno, él no corría mucho porque toda la vida, así como le ves, le dicen Oso, es por ese mismo, por lo que no corre ni. Entonces él no corría, pero yo sí me sacrificaba más de la mitad. Pero me gustaba jugar mucho con él porque él te ayudaba bastante. O sea, pensaba mucho tú sabes que para ser un mediocampista hay que pensar mucho y analizar mucho, y él hacía bastante. Y entonces en el era muy difícil quitarle la pelota al Oso, ¿no? Era él muy cubre complicado, mucho, ¿sí? bien. Entonces, mira, en el 2014 empieza la trayectoria de Copacabana, creo que hasta el 2020, donde queda tricampeón, 2 veces campeón de la Liga San Luis, se crea la Liga Valle del Amanecer, queda campeón ahí. Íbamos al tetracampeonato, donde perdemos la final, creo que era con Otavalo, no recuerdo bien. Entonces ahí perdemos una final, ¿no? Y quedamos vicecampeones en el 2017 más o menos. Estoy hablando del 2014 campeones, 2015 campeones, 2016 campeones. Ahí empezó la trayectoria nuestra. Nuestro ya, haber dicho ya como el eje fundamental del equipo Copacabana, donde estábamos bien centrados, al mando de Wilson Hernández, ¿no? Que estaba él como ya presidente. Entonces él había el respaldo de una presidencia que sí nos apoyaba. Entonces ahí empezamos la trayectoria de Copacabana a dejar ya fundamental logros para el Copacabana, porque como te digo, participábamos, pero no había nada. ¿Recuerdas quién nomás jugaba en esos equipos, en el equipo que queda campeón por primera vez ahí en la Liga San Luis? Mira, desde ahí traíamos, como te dije, Wilson Hernández traía refuerzos. Jugaban Quiñones, ¿no? Jugaba Quiñones, jugaba Alcíbar. El otro negrito, Rodolfo. Jugaba Rodolfo. Jugaba un muchacho zurdo de Gualsaquí, si bien no recuerdo, hizo un gol en el 2015, donde quedó de tiro libre justo con Juvenil Quichinche, donde quedamos campeones. Entonces, trajo jugadores de renombre. Entonces, mira, son delanteros. Entonces, uno que se dedicaba es a repartir bola, a jugar. Ahí, como te dije, ahí empezó mi vida desde el medio campo. Entonces ahí ya comencé yo también, creo que juntarme mucho con el Oce, que ya me quedé yo también quieto, ya no a correr mucho. ¿Cómo te sentías, Carlitos? Vamos a hacer un paro ahí. Pero digamos que te estás ubicando en la primera vez que jugaste fútbol, digámoslo así, de manera oficial, cuando jugabas en Ibarra.
¿Tuviste nervios? ¿Tuviste miedo? Sí, mira, cuando yo pisé las ligas, nos vamos a esto. Cuando había baby fútbol, tú sabes que jugar un baby fútbol en el Coliseo Francisco Páez era excelente. Y ahí es cuando te decía que mi amigo el Taker o Jorge Hernández sacó un equipo para llevar allá. Ya. Y ahí jugué la primera vez. Ya. Con nervios. ¿Qué edad tendrías más o menos de unos 10 años? 8, 10 9 años. años. Ya. Ujú. Ujú. Entonces ahí empezamos jugando. Desde ahí comencé. ¿Pero qué sentías? ¿Qué decías? Mira, uno cuando empieza en el fútbol y antes del coliseo, el baby fútbol era un coliseo, pero Llenito, ¿no? lleno. Así sea la inauguración o cualquier pase del campeonato, era totalmente lleno. Y jugar eso era una adrenalina. Y donde tú tenías que demostrar que sabes jugar. Lastimosamente, como te dije, participamos en ese campeonato, todos los equipos nos goleaban, porque no teníamos nadie experiencia, nadie. Nadie tenía escuela de fútbol. Entonces, solo éramos dos amigos que nos juntamos, cogimos unas camisetas blancas y vamos a participar y ya, fuimos. Ya. Entonces, eso. Ese se puede decir que es la primera experiencia que tienes tú como en el fútbol. Exactamente, o sea, ya un campeonato. Como te dije, yo no ¿Les era... dirigía a alguien? No. ¿No? O sea, Entonces, ustedes solo iban entre solitos. nosotros, exacto. Ya. Entonces, solo nosotros y nos poníamos a jugar. Y creo que jugábamos 6 y los fuimos 6 y un suplente. Entonces, para no evitar, ¿no? Los gastos. Supuestamente los más buenitos, los más buenos del inglés. ¿Y después cambiaste a lo mejor de equipo en el baby fútbol? Mira, no jugué yo mucho baby fútbol, no jugué. Recuerdo que sí, empecé jugando una vez con Shiris, me llevó a jugar en Peruca. Igual, pero recuerdos ya vanos, no recuerdo bien con quién jugaba. Me acuerdo que sí entrenábamos en el Colegio San Luis en ese tiempo. Igual, o sea, como yo era tan callado, me tenían como a un ladito, reservado, sentado, no era titular, no era una persona, como te digo, ganado el puesto. Entonces era tan callado que si me ponen por bien, si no, ahora es cuando ya molesta, cuando tú juegas con los de tu edad, bueno, digo con los de mi edad y te quieran sentar, entonces sí molesta un poco, ¿no? Ya. Carlitos, digamos, de tu trayectoria deportiva, ¿cuál sería el partido que más recuerdas? Uno que te haya marcado. Hay dos. Mira, cuando yo jugué de refuerzo en Agato, una final, igual era, en la final de sub-20 era, me hice un gol de chilena y fue de campeonato. Entonces, y me acuerdo que en ese tiempo, no sé, tapaba Iván Sánchez, ¿no? Y era un altote. Entonces él tapaba y yo le hice un gol de chilena. Eso no me lo puedo olvidar. Y otro es cuando jugaba en el Copacabana en el 2016 o 17. Fue la primera liga barrial Valle de la Manzana que quedamos campeones, donde me hice 3 goles. Y yo le dediqué a mi hijo, el mayor, porque mira, yo ese partido no entré de titular. Entré de suplente, estaba en la banca, estaba un poquito molesto porque no me tomaron en cuenta. Después de haber venido jugando todo el campeonato y que me sienten en la banca porque llegaron supuestamente los refuerzos, que sí, eran mucho mejor. Hay que reconocer que sí eran mejor, pero no ponían garra, no ponían corazón. Y si no lo recuerdo bien, creo que fue con el equipo de Sandokan. No sé si manejaba Puñaritos o Yanayaco, uno de los dos. No recuerdo bien, no viene a la memoria, pero me hice 3 goles. Entré al segundo tiempo y me hice 3 goles. Un olímpico, un gol de media chilena y un gol de Chile. Ya. Donde yo cogí y le fui y le dediqué a mi hijo, el mayor. Te dije que te iba a hacer 3 goles. Mira, ahí está. Entonces, no me voy a olvidar eso porque, como te dije, son goles de fantasía que se puede decir. Entonces, que uno quisiera que se grabaran esos goles, ¿no? Para tener siempre algún recuerdo de eso, pero qué más recuerdo que el hecho de llevarlo siempre con uno, ¿no? Siempre en la memoria y siempre tener eso presente de que como tú dices, o sea, últimamente ya no se juega, digo yo, ya no se juega con las piernas, ya, porque las piernas muchas veces ya nos fallan. Ahora más se juega con el corazón, se juega con las ganas, con el ñeque, que eso es algo que nosotros hemos aprendido desde muy pequeños. ¿Qué es lo que te hacía diferente? ¿Qué crees tú
que te cataloga como un futbolista diferente? Mira, cuando yo estuve en las canchas, me gustaba ser como un líder. Por eso la mayoría del tiempo, cuando yo estuve en la Copacabana, siempre tuve la capitanía. Si no era yo, era el oso, ¿no? Pero entre los dos nos peleábamos. Pero a mí no me daba igual, o sea, me gustaba ser un líder. No ordenar, sino dialogar, no chillar ni gritar, solo conversar con mis compañeros. Si pasa esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, si las cosas salen en buena hora, si no, no. Entonces, eso creo que me caracterizaba en la cancha. O sea, decir que hagan, que me ayuden Organizar, a organizar. Entonces, eso es lo que me caracterizó mucho en los equipos. Siempre, siempre, en donde quiera que fuiste a jugar. Siempre, más que todo en el Copacabana, que ahí jugué casi toda la vida, ¿no? mi juventud y parte de mi vejez. Cuando yo vi que Carlitos había salido del Copacabana, dije, ¿qué pasó? Porque yo decía, Carlitos va a ser prácticamente un activo fijo del Club Copacabana, ¿no? Luego pasas ya al tema dirigencial dentro del mismo Club Copacabana. ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué implica ese cambio, Carlitos? Mira, llegar a ser como dirigente, porque sí llegué a ser como 2 veces presidente del Club Copacabana, es mucha responsabilidad de parte de uno. Y disgusta la irresponsabilidad de la demás gente. Entonces a mí no me gustaba esa situación. Entonces fue por eso que hay veces que yo dejaba el Copacabana a un lado. Entonces, y prefería cuando ya las cosas estaban un poquito ya encendidas. Igual, o sea, yo me cambié de equipos a jugar, aunque sea un año, en diferentes equipos. Jugué en el Otavalo y mira, o sea, resultaba, porque se ponía otra persona al frente y entonces nuevamente resurgía Copacabana. Entonces no valía que solo estar metido uno como dirigente. Había muchos dirigentes que, como te dije, sacaron adelante, como fue Wilson Hernández, Darío Ceballos. Estuvieron en la etapa gloriosa del Copacabana. Todo desde el 2014 hasta el 2020, que estuvieron en los primeros sitiales. Las veces campeones, como te dije, en el 2017 nada más se perdió una final contra el Otavalo. Pero todos los otros años, hasta el 2019-20, quedaron en los primeros campeones. Entonces, mira, son oportunidades que ellos cogieron y lo sacaron adelante al Copacabana. Y hay que recordar también, Carlitos, de que la hinchada del Copacabana es grande, ¿no? Sí, mira que es muy grande, es muy grande. Tal vez los primeros partidos no te acompañan, pero tú pones un anuncio o algo en el barrio que Copacabana está vuelta en las finales. Hacíamos caravanas en los carros. En los carros llegábamos en los carros y salíamos en los carros. Lo bueno es que cuando se quedaba campeón, entonces cogíamos a toda la gente y llevamos a Copacabana, como tenemos nuestra propia cancha ahí, a disfrutar. La fiesta, ¿no? La fiesta y la comelona. Exacto. Ya hablamos sobre este tema del campeonato, pero me interesaría ya para ir cerrando un poco la entrevista. Lastimosamente, como te digo, siempre el tiempo nos queda corto. Pero dentro del ámbito de organizar este campeonato, que ahora ya se viene, me parece que una edición más, pero en realidad hasta ahora tiene un renombre, ¿no? Este campeonato del Copacabana. Y es precisamente, creo que por la modalidad de juego y porque los equipos que van para allá en realidad son equipos que son muy fuertes, ¿no? Inclusive tengo la memoria de que me parece que en unas 2 o 3 ocasiones o 4 ocasiones parece que inclusive vinieron de Ibarra a jugar el campeonato del Copacabana. Sí, mira que el campeonato era tan sonado que llegamos a tener como 70 equipos. Entonces nosotros hacíamos milagros por jugar miércoles, jueves, viernes, sábado por la noche y domingo todo el día. Y date cuenta que empezaban los partidos del menos del domingo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y estar al frente de todo eso era... Entonces, le hicimos tan renombrado era porque estuvimos gente tan responsable al frente de que cumplíamos con todo lo que ofrecíamos. Entonces, y teníamos el apoyo tan solo se puede decir del municipio, que es el que nos presta la cancha, porque la cancha no es no es del Copacabana, Club Copacabana, sino es un canchón adecuado a la cancha, ¿no? Entonces, mira, después últimamente hubo como un poquito de discordias que no había quien se haga cargo, se les comenzó a arrendar, donde comenzaron a quedar mal, entonces, y se bajó un poco, se bajó estos últimos años el campeonato. El año anterior, bueno, tú sabes, por la pandemia se suspendió, el año anterior ya no hubo por los cortes de luz,
Y sí, escuché justamente el día de ayer de que nuevamente va a salir de un hijo de un socio del club, donde va a tener todo el apoyo mío, de mi familia y yo creo que de todo de la parte del Copacabana. Ese campeonato es tan renombrado y espero que nuevamente llegue a esos mismos sitiales como el mejor de Imbabura, porque era el mejor de Imbabura. Entonces llegue con la responsabilidad de las personas que están a cargo. Como te dije, el apoyo va a ser constante de mí y como de los demás socios. Si nos asombramos de que el día sábado a lo mejor ese canchón esté llenito de comerciantes en las finales de los campeonatos del barrio Copacabana, era prácticamente abarrotado, no había dónde poner un alfiler, ¿no? Sí, mira, qué lindas anécdotas de ver una final donde tú ves que es un canchón, que no es una cancha, donde nos tocaba pedir gradas al municipio que ponga alrededor para que la gente pueda ingresar más. No hay dónde poner un pie y la gente está sobre las líneas de la cancha, entonces es algo hermoso, ¿no? De volver a recordar eso, y eso es lo que espero que nuevamente con la gente joven que está saliendo ahora, como tú ves, el Club Copacabana es de gente ya por muchachos, se pongan al frente, porque sé que ellos son los que están poniéndose al frente para organizar ese campeonato, y espero les vaya de lo mejor. Eso es bueno, ¿no? Carlitos, el día de hoy, que como creo que en toda tu vida te acompaña tu esposa, ¿qué rol ha cumplido la familia, tu familia? Primero la familia, digámoslo así, paterna, ¿no? Pero ahora tú has formado tu propia familia, tienes 2 hijos que gustan del fútbol, que les encanta el fútbol, y es lo más importante, ¿no? El tema de que no sean obligados, como tú decías al inicio, ¿no? De que no les hayas encaminado al tema del fútbol. ¿Qué rol cumplen ellos en esta etapa de tu vida? Son mi todo, son mi apoyo, son mi mano derecha, los 3, mi esposa y mis 2 hijos. Como te dije, yo a mis hijos nunca les inculqué a jugar el fútbol, nunca les obligué a jugar el fútbol, y mi esposa es testiga de eso, de que yo le dije, sabes que a mí me encanta el fútbol, me gusta el fútbol, vivo el fútbol, sueño fútbol, y yo a mis hijos no les voy a obligar. Si a ellos les nace jugar, bienvenidos sean. Contarán con mi apoyo. El apoyo que tal vez yo no tuve, ellos van a tener el apoyo constante mío y de mi esposa. Mi esposa, un pilar fundamental. Con ella hemos formado una pequeña empresa donde eso nos ha sacado adelante. Y de hecho, como te dije, y por esa razón, mi traslado de irme a vivir a Ibarra. Entonces, los negocios del trabajo me obligó a ir a vivir a Ibarra, dejar mi tierra natal donde yo nací, crecí, viví, todas mis vivencias y mis experiencias que fue Otavalo. No las olvido, no las olvidaré y las llevaré dentro de mi corazón. Pero con mi esposa decidimos irnos de Ibarra por esta situación. Entonces, la empresa nos llevó para allá y eso es lo que nos ha sacado adelante. Como te dije, es el apoyo mutuo que tenemos con mi esposa. Ya. ¿Qué se viene? ¿Qué esperas tú? ¿Hasta cuándo va a haber Carlitos en la cancha mira, de fútbol? A pesar de lesiones que he tenido últimamente por no entrenar, porque cuando yo estaba entrenando me sentía bien en las canchas, corría y todo, pero bueno, Carlos Yepes en las canchas va a haber hasta que diga suficiente, ya no puedes caminar, entonces ahora sí, siéntate a dirigir, porque el fútbol no lo voy a dejar. Ya, y se viene detrás de ti un gran legado, ¿no? Viene Carlitos Junior y Thiago también, que me imagino que te darán también a ti el hecho de que esa llama no se apague nunca. Sí, mira, yo me siento tan orgulloso de mis hijos, que además de ser unos buenos estudiantes, son estudiantes de calidad, son deportistas y les gusta el fútbol. Carlitos Yepes estuvo en las inferiores del Imbabura, inferiores de los Leones, pero lastimosamente los estudios lo dejó ahí, el fútbol, va a entrar a estudiar a la universidad y tú sabes que uno no está para obligarle ni a jugar ni a estudiar. La decisión la tomó él, quiere entrar a estudiar y el apoyo es mío. Él dijo, quiero jugar fútbol solo amateur, entonces vamos a jugar. Entonces está todavía en 18 años, espero que madure un poquito y vea lo que él sea lo mejor, pero como te dije, estoy para apoyarle. Thiago Matías, mira, igual está entrenando en los Leones, es un jugador pícaro, así como te digo,
y está jugando el mismo estilo que el papá, así como Carlos Sebastián. Tienen el mismo estilo, o sea, ni a dónde negar. ¿Te ves en tus hijos? Sí, ¿Te ves en tus hijos? yo me veo en mis hijos porque Carlos Sebastián tiene el estilo que tengo yo recién cuando te dije que me hice mediocampista. Thiago Matías tiene el estilo cuando yo era delantero, porque es veloz, es carrilero y así. O sea, yo me veo en ellos. Y donde ellos juegan, ahí estás tú. Qué bueno, Carlitos. Qué bueno poder conocer tu historia deportiva. Nos ha faltado el tema del arbitraje, pero bueno, será para otro tema de conversación también. Pero yo creo que hemos tratado de topar todos los ámbitos de tu vida deportiva, ¿no? Enamorado del deporte, enamorado del fútbol siempre, y eso es lo más importante, ¿no? El hecho de que, como digo yo, Dios nos permita todavía seguir disfrutando de esta pasión que tenemos y sobre todo, pues, seguir acompañado de tu familia, que eso es lo importante, ¿no? Así es que, Carlitos, te agradezco mucho por haber estado aquí, gracias por habernos contado tu historia deportiva. El último consejo, ¿qué les dirías a los jóvenes, a los niños, a las personas que te están viendo? ¿Qué consejo les dejarías? Dediquémonos más al deporte. Bueno, yo me dediqué al fútbol, pero el fútbol no solo el fútbol, es deporte. Dediquémonos un poquito más al deporte y dejemos las redes sociales, porque las redes sociales, el internet, abarca mucho y mucho más negativo que positivo. Listo, Carlitos, ha sido la entrevista con Carlos Yepes. Él es un reconocido futbolista, dirigente, empresario ahora, ¿no? Empresario ya en su nueva faceta de empresario. Y pues nos ha contado el día de hoy su historia deportiva y eso es algo que nosotros reconocemos siempre, el tema de tener toda esta trayectoria deportiva y sobre todo de no dejar de practicar, ¿no? Yo recuerdo desde cuando empezamos con el proyecto de la academia allá en Otavalo, que Carlitos llegaba todos los días puntualito, era el más, creo que yo, disciplinado y sobre todo tenía una dolencia, siempre decía, me duele la rodilla, pero ahí estaba, siempre, siempre, siempre. Y creo que eso también es lo que nos deja el fútbol, ¿no? Ser disciplinados en la vida, saber que tenemos que cumplir con los compromisos que nosotros mismos asumimos. Así es que le agradecemos a Carlitos y agradecemos también a nuestros auspiciantes del municipio de Cotacachi, que nos dice que con el objetivo de cuidar y precautelar la seguridad de estudiantes, cuerpo docente y administrativo del Instituto Superior Universitario Cotacachi, la Administración del Vivir conjuntamente con la entidad educativa construyen un muro de protección. El municipio de Cotacachi aporta con maquinaria, personal técnico y material para la ejecución de la obra. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Agradecemos a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de crédito Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a la Super Pizza Doble Queso y al Café Don León que nos hemos servido el día de hoy con Carlitos. Carlitos, muchas gracias por haber estado aquí y con ustedes nos estaremos encontrando la próxima semana con otro invitado de lujo aquí, el programa número 207 ya. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado siempre, trate de ser feliz, haga feliz al resto de gente y nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.